hacer un repaso. Ya, recuerden, ya estamos cerrando este primer corte. Únicamente 4 personas solucionaron el taller, que se amplió el plazo hasta el viernes pasado. Recuerden que hasta este domingo está abierto el foro de discusión y la próxima semana es la entrega de su avance del proyecto en las condiciones dadas. Hasta el momento, pues ninguna persona ha consultado ni ha solicitado asesoría o retroalimentación. Así que, muchachos, entonces recuerden que todo esto hace parte de la calificación de las notas de este primer corte. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la clase y nos va a quedar el tiempo o les va a quedar el tiempo para desarrollar el taller 2, un taller 2 y por favor, realícenlo porque también hace parte de la nota. Entonces, Estefanía, cuéntame. Profe, buenas noches, qué pena. Lo que pasa es que yo ya subí el trabajo de investigación, pero no sé, digamos que yo lo subí sin antes enviártelo al correo. O sea, te lo No, no hay envío al problema. correo. No, no te preocupes, Estefanía. Es solamente si, o sea, esto si alguien quiere consultar, pero si ya lo subiste, listo. O sea, yo lo reviso y te lo retroalimento. No hay ningún problema. Pero no hay Ya. problema, profe, porque es que como tú dices que toca enviarlo al correo que hacía parte de las notas, por lo que yo hice fue No, 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 cargarlo, no, 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 esperando. no, 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 te no, entendí no. mal, profe, qué pena. Sí, no, 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 no. O sea, a ver, te digo, notas que tenemos ese taller 1, del cual no, le repito, no amplié el plazo porque ustedes me solicitaron ampliar el plazo hasta el viernes pasado y aún así solamente 4 personas respondieron el taller. La otra nota es las intervenciones en el debate del foro, y recuerden que el foro está activo, está abierto hasta el domingo a la medianoche. La otra nota va a ser la nota del avance del proyecto. O sea, que ustedes tienen plazo hasta entregarlo hasta el 6 de marzo y lo suben pues en la plataforma directamente. Recuerden que quienes requieran de pronto una revisión o de pronto una retroalimentación, quien lo necesite, pues lo puede hacer al correo, pero no es obligatorio. O sea, la evaluación se hará es sobre el proyecto que ustedes suban a la plataforma, así que no hay problema, Estefanía. Básicamente digamos que ese es como lo que tenemos, ¿de acuerdo? Vale, doctora. Vale. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden por favor que nosotros vimos en la clase anterior el tema de la investigación jurídica, que es la que nos interesa a nosotros. Vimos unos fundamentos y unos conceptos generales de lo que es la investigación jurídica. Entonces, comenzamos por una definición de las muchas que ustedes pueden encontrar de investigación jurídica. Y recuerden que investigación es el conjunto de procedimientos, o sea, procedimiento porque es una serie de pasos, de fases, de etapas que hay que ir desarrollando. Entonces, así como estamos haciendo nuestro proyecto, que el problema, que los objetivos, que la justificación, etcétera, etcétera. Ya sabemos que por todo eso que vimos del pensamiento complejo, pues la idea es que ese procedimiento nosotros lo hagamos de manera reflexiva, analítica, crítica, o sea, revisando desde nuestra perspectiva como abogados todo ese proceso de investigación. Y a partir de eso nosotros, obviamente desde la parte creativa, que significa generar nuevas propuestas, nuevas ideas, desarrollar nuevas soluciones, nuevas respuestas a esos interrogantes, pues nosotros podamos afrontar una problemática, indagar sobre hechos,
sobre las normas, que es lo que nos interesa ahí, valorar los diferentes hechos, los fenómenos, las problemáticas que nosotros estamos desarrollando, obviamente dentro de todo ese contexto que recuerden nos da la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad que tiene que ver el derecho con todo, no solamente la normatividad, sino todos esos cambios sociales, políticos, económicos, es decir, todos los factores que giran alrededor de un fenómeno, de una problemática jurídica, pero que obviamente determinan, obviamente, todo el elemento del derecho. Entonces, eso es importante. Y recordemos que entonces, frente a esa indagación, a esa búsqueda, nosotros esa investigación la podemos hacer desde el derecho natural. ¿Qué pasa con el derecho natural? Que tenemos que investigar, indagar esas normas que nos sirven como marco legal a nuestra investigación, pues interpretarlas, pero no solamente teniendo en cuenta la normatividad, sino toda esa concepción sociológica, toda esa interdisciplinaridad, esos hechos, todos esos factores que giran alrededor de una problemática, no solamente lo normativo, lo social, lo económico, lo político, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sucede ahí. Y si nosotros estamos haciendo una investigación sobre nuestras instituciones, sobre los procesos judiciales que involucra personas, que involucra instancias jurídicas, que involucra a, a, a diferentes órganos jurisdiccionales, pues entonces ahí nosotros tenemos que apoyarnos en el derecho natural, porque básicamente la idea de eso es que nosotros, nuestra investigación desde el derecho natural, la estamos ubicando es sobre esos fenómenos, sobre esas situaciones problemáticas de hechos que están pasando allá en ese contexto que nosotros estamos analizando, desde la parte cultural, desde la parte social, todos esos elementos culturales, fenómenos que se nos están presentando, pues los abordamos desde el derecho natural. Pero también nuestra investigación la podemos enfocar solamente desde la normatividad, analizando las normas, comparándolas, reflexionando sobre las normas, criticando las normas, generando propuestas sobre modificación de las normas, derogación de las normas, y ahí nosotros estamos parándonos en el derecho positivo, que básicamente es la interpretación de esos fenómenos, de esa problemática jurídica que estamos abordando, pero la valoramos, es esos hechos, esa valoración de esa problemática, la hacemos es a la luz de la normatividad. Entonces ahí nos metemos es en desentrañar, en ahondar en la norma, en su significado, en el sentido que tiene la norma y obviamente poder apoyarnos nosotros como abogados a resolver desde lo jurídico, desde lo normativo, perdón, todos esos problemas jurídicos que estamos encontrando. Entonces, digamos que son los dos enfoques, los dos grandes enfoques por donde nosotros debemos orientar nuestra investigación jurídica. Y obviamente esa investigación tiene un fundamento, primero, como de todas maneras, la norma, las normas, bien sea sobre los hechos jurídicos, sociales, etcétera, o bien sea desde la normatividad pura, pues nosotros tenemos que interpretar esas normas para descubrir, para poder comprender y poder obviamente hacerle entender a otros, pues, cuál es el espíritu de la norma, cuál es el sentido que tienen las normas, cuál era el verdadero pensar del legislador cuando emitió esas normas, esas leyes, esos decretos, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que esta investigación, la investigación jurídica, es parte de la teoría general del derecho. Obviamente, vuelvo a insistir, se busca desentrañar, llegar a ese significado último que tienen las normas y realmente nosotros encontrar el sentido que nos permita desde la lógica jurídica, recuérdelo, analizar e interpretar y poder llegar y dar la interpretación adecuada desentrañando ese significado de las normas. Entonces, ahí tenemos que también fijarnos mucho en el texto, analizar, reflexionar mucho sobre el texto de las normas para poder llegar allá, a
a ese espíritu, al pensamiento o la razón que encierran esas normas, el texto, lo que está escrito en la norma. Entonces ahí básicamente, entonces, fijémonos que, o acordémonos más bien, que pues entonces hay diferentes, o sea, nosotros podemos abordar la interpretación de las normas, que recuerden, es el primer paso antes de la de meternos de lleno en la investigación jurídica. Lo podemos hacer desde el texto de la norma, lo podemos hacer desde el conjunto, el sistema al cual pertenecen esas normas, la evolución a través del tiempo de las normas, el origen, interpretarla desde el origen de la norma, interpretarla desde el fin último que tiene la norma, interpretarla de acuerdo al uso, al uso que se le está dando, a la aplicación que se le está dando a la norma en un determinado contexto, o tomando como referente una interpretación que se ha dado en una problemática o en un caso similar al que estamos abordando, y entonces ahí es donde tenemos los diferentes tipos de interpretación: lo gramatical, sistemática, histórica, genética, teleológica, acorde al uso, analógica o extensiva. Recuerden que estos no son excluyentes. Yo puedo combinar dependiendo de lo que requiera mi investigación para poder interpretar esas normas que me están sirviendo de fundamento a mi investigación, pues lo puedo hacer recurriendo a varios tipos. Puedo hacerla gramatical y teleológica y acuerdo al uso. Puedo recurrir al tipo sistemático, genético, analógico. O sea, yo puedo combinar, puedo irme por un solo tipo, o puedo combinar o utilizar mejor diferentes o hacer uso de diferentes tipos de interpretación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros buscamos. Y a partir de ahí es que entonces tenemos esas categorías de interpretación. Entonces, fíjense que nosotros podemos interpretar las normas que estamos abordando en nuestra investigación por la fuente de donde proviene esa interpretación. O sea, si la interpretación que estamos analizando, lo que estamos verificando, son interpretaciones que han dado teóricos, estudiosos, grandes autoridades de la ciencia del derecho, pues obviamente estamos haciendo una interpretación doctrinal. Pero si la interpretación viene de jueces, de tribunales, de interpretaciones que han sido de carácter obligatorio sobre las sentencias que han establecido los jueces o los tribunales, o la interpretación que han dado ellos para poder dar un veredicto, para poder llegar a una conclusión, pues entonces nosotros estamos recurriendo a una interpretación judicial o jurisprudencial. O si nosotros recurrimos a la interpretación que realmente le dio el legislador o la comisión o quienes redactaron, quienes fueron los autores de la norma, pues obviamente el Poder Legislativo, porque acuérdense que pues las leyes solamente solamente pueden emanar de el Poder Legislativo, por eso se llaman así, interpretación auténtica o legislativa, pues entonces estamos recurriendo a esa fuente. Entonces, o también podemos interpretar las normas por el alcance que tenga la norma. O sea, hasta dónde, cuál es el límite, cuál es esa frontera que tiene la ley, hasta dónde cubre la interpretación de la ley. Entonces, nosotros podemos hacerla muy estricta, interpretar la norma con un alcance limitado y ceñirnos estrictamente a lo que dice la norma. Entonces ahí estamos haciendo una interpretación declarativa. O por el contrario, nosotros encontramos que esas normas se pueden extender, se puede ampliar el alcance de esa norma, se puede ampliar a otros fenómenos, a otros casos, a otras situaciones. Entonces estamos haciendo una interpretación modificativa, pero por extensión, o sea, estamos ampliando el límite que tiene esa norma. O por el contrario, podemos encontrar e interpretar que la norma es muy amplia, que cubre muchos campos y hay que delimitarla, hay que restringirla. Entonces nosotros podemos hacer una interpretación restrictiva, es decir, limitando el alcance de la norma
a unos determinados casos, a unas determinadas problemáticas, a unas determinadas situaciones jurídicas. Entonces, esos elementos son importantes. Pero lo importante entonces es que nosotros tengamos en cuenta que en la investigación, nosotros tenemos que combinar los métodos que son propiamente jurídicos, que obviamente los vamos a ver en detalle en próximas clases. Tenemos que combinarlos con la investigación científica, o sea, con la investigación tradicional que se consigue. Y entonces ahí nosotros vamos a encontrar que la investigación científica nos proporciona diferentes tipos también de investigación. Fíjense que ya conocimos algunos, vamos a ver otros más adelante, tipos de investigación, o mejor, tipos de interpretación jurídica, pero orientada a la investigación jurídica, que es lo que vamos a profundizar, pues obviamente en las próximas semanas. Pero obviamente tenemos que primero conocer también la investigación científica que nos proporciona para poder nosotros integrar adelante en nuestro proyecto, pues lo que corresponda a la investigación jurídica propiamente dicha, combinada o articulada mejor con la metodología o con los métodos que nos proporciona la investigación científica. Entonces, en eso consiste el taller de clase que van a ustedes a realizar en este momento. Entonces, ¿en qué consiste el taller? Ustedes van a hacer una búsqueda en Internet, van a buscar en Internet. Obviamente, lo ideal, les sugiero, es que aprovechen el resto de la clase, el tiempo de la clase que tenemos hoy para este taller. Entonces, ustedes van a buscar en Internet cuáles son los tipos de investigación científica. A ver, busquen tipos de investigación científica. Y a partir de ahí van a desarrollar el taller 2, el taller de clase 2, que está en ese enlace que ustedes ven ahí en pantalla y que obviamente ya se los voy a copiar en el chat para que lo tengan directo. Ojo, es un taller de clase. Sin embargo, les voy a dar plazo o el taller lo pueden realizar hasta mañana. Pueden realizar el taller hasta mañana a la medianoche. Lo ideal, les repito, como taller de clases, que pues aprovechen ahora el resto del tiempo de la clase para hacer ese taller. Entonces, les repito, buscan en Internet tipos de investigación científica a ver qué encuentran. Y con base en lo que encuentren en su búsqueda, pues desarrollan ese taller 2 que está en ese enlace. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queda. Recuerden que este taller es un taller de clase, evaluación, así que por favor van ustedes a realizarlo. Y de todas maneras, tienen plazo de hacerlo hasta mañana. Pero vuelvo a insistirles, les aconsejo que aprovechemos pues ahora el tiempo de la clase para realizar ese taller y de una vez tenerlo claro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, Cuéntame. ¿Aló? ¿Alguna Profe, pregunta? sí, Diana, cuéntame. ¿ese taller 2 está en qué semana? Hija, ese taller 2 está en este link que ves ahí en pantalla. Ya se los coloco en el chat para que puedan acceder a él directamente desde el chat. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Vale, entonces, listo, muchachos. Entonces, Profe, ¿en el chat de Zoom o en el chat de WhatsApp? aquí en el chat de la clase ya se los estoy colocando, ¿vale? Gracias. Vale, muchachos. ¿De profe es individual? Sí, ese es individual, estos talleres son individuales. Listo, ahí lo tienen, ahí está el enlace donde está el taller, lo pueden acceder ahí. Ahí se los coloqué en el chat. ¿Listo? A ver, miremos. Lina Alvarado Franco está con nosotros. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Lina. Beatriz Amaya.
Buenas noches, profe. Buenas noches, Beatriz. Paula Jimena Ávila. Paola. César Armando Bonilla. César. Brandon Svensson Briceño Roballo. Presente, profe. Eso, mejor. Buenas noches. Nicole Castellanos. Nicole. Nicole Castellanos. Luisa Fernanda Cruz. Luisa Fernanda. Jorge Emilio Díaz. Jorge Emilio. Presente, profesor. Vale, Jorge. Esteban Alejandro Erazo. Esteban Alejandro Erazo. Diana Torrente. Buenas noches, profe. Hola, Diana, ¿qué tal? Bien, señor. Karen Valenzuela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Santiago Vallejos. Santiago. Estefanía Velasco. Presente, profe. Hola, Estefanía. ¿Quién me faltó? Yo, profe Natalia Olaya. Lizeth Flores. Erika Morales. Hijas, tienen que... Ah, listo, ok. Hijas, revisen, no aparecen todavía en la lista del sistema. Entonces, no sé, tienen que verificar con Secretaría Académica a ver por qué no aparecen todavía en lista. Bueno, yo las tengo en mi lista particular, pero en la lista del sistema no aparecen. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso y estén pendientes de eso. ¿Vale? Profe, el cuestionario que nos acabas de enviar, el link, ¿ese toca solucionarlo hoy, de hoy a mañana? Vuelvo a repetir. Mira la pantalla. Entonces, ustedes hacen una búsqueda en internet sobre los tipos de investigación científica y ese taller, desarrollan ese taller del link que les acabo de enviar al chat. Pueden, hasta mañana a la medianoche hay plazo. Sin embargo, la idea es que lo desarrollemos o lo desarrollen ahora, pues de una vez en el tiempo que queda de la clase. ¿Listo? Si lo prefieren. Pero si no, no hay problema. Lo importante es que lo desarrollen antes de mañana a la medianoche, ¿listo? Entonces, eso sí lo deciden ustedes, ¿vale? Listo, profe. Ok, pero Gracias. Vale, muchachos, entonces manos a la obra y les aconsejo, realicen el taller de una vez y salen de ese taller de una vez. No lo dejen pendiente porque de pronto no les alcanza el tiempo después, ¿vale? Gracias, profesor. La idea es que sea un taller la idea es que es un taller de clase, o sea, se supone que es un taller para desarrollar en la clase de hoy. Pero pues yo entiendo las circunstancias de muchos, por eso tienen plazo hasta mañana de responderlo. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Vale, muchachos. Entonces, adelante y manos a la obra. Buena suerte con ese taller.